Queridos hermanos, hoy contemplamos uno de los más sublimes momentos de la vida pública de Jesús, que es la transfiguración en el monte Tabor. De las lecturas que hemos escuchado y que se proclaman en la liturgia de hoy, yo quiero invitarles a que meditemos en 3 mensajes claves, cortos, precisos, que a la vez son 3 invitaciones. Escuchar, contemplar y fortalecer. 3 palabras, 3 acciones, 3 invitaciones. Precisamente esa era la motivación que Jesús tuvo para llevar a Pedro, a Santiago y a Juan, para que ellos escucharan de Dios Padre esta petición, para que contemplaran su gloria y para fortalecerlos en la fe. La transfiguración no fue un hecho aislado ni un simple momento glorioso. Jesús prepara a los apóstoles para la prueba más difícil que vendrá después, que es la pasión, la muerte y por supuesto la resurrección o crucifixión de Jesús. Los apóstoles y todos los discípulos esperaban a un Mesías glorioso, un Mesías poderoso como rey, apacible, lleno de ternura por un lado, pero ellos jamás se les había imaginado que el Mesías, el Rey glorioso, se iba a someter al sufrimiento. Y cuando Jesús comienza a decirles que va a padecer, que tiene que ser entregado en la mano de los sumos sacerdotes, ser condenado a muerte, el corazón de los discípulos se marchitó, se quedaron perplejos, atónitos y confundidos. Se llenaron de desconcierto, se preguntaban interiormente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Dónde queda entonces el hecho de que se ha esmerado tanto para formar un grupo? Y ahí entonces, Dios Padre, al ver este desconcierto del corazón de los apóstoles, hace oír su voz desde la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Estas palabras significan que Jesús posee la autoridad de Dios. Todo lo que dice es verdad. Todo lo que enseña conduce a la vida y todo lo que promete se va a cumplir. No es cuestión de que le voy a pedir permiso a mi padre. No, todo lo que dice es verdad. Todo lo que enseña y todo lo que se cumple, todo lo que promete se cumple. Quien conoce a Cristo, conoce el corazón de Dios Padre. Esta voz del Padre diciendo que es su Hijo amado, nos recuerda que Jesús vive en perfecta comunión con el Padre. Ha entregado su vida en la cruz. También nos invita a nosotros para que nos mantengamos unidos a Él.
Dios Padre tiene sus complacencias en su Hijo. Lo mismo el Hijo quiere tener sus complacencias en nosotros. El Evangelio de San Mateo resalta que desde la nube se escuchó la voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esta es una invitación urgente. Escuchar no significa solamente oír con los oídos, sino abrir el corazón, creer en su palabra y ponerla en práctica. Ya es de común escuchar y decir que a nosotros los cristianos la palabra de Dios por un oído nos entra y por el otro sale. Y no hace falta decirlo porque nosotros mismos lo manifestamos en la forma incoherente de vida que llevamos. Pues decimos creer una cosa y hacemos otra. Escuchar a Cristo implica dejar que Él oriente nuestras decisiones, que Él cambie nuestros criterios y nos conduzca por el camino del Evangelio. Dejarnos moldear por Él. Esta es una de las dimensiones de la vida que cuesta. Nos cuesta porque nosotros no somos tan obedientes como decimos serlo. Quien obedece está pronto para acudir en el llamado de aquel que invita. Como hijos obedientes, deberíamos de escuchar atentos esta palabra y ponerla en práctica. Hoy más que nunca urge escuchar la voz de Jesucristo que nos llama al amor, al perdón, a la misericordia, a la solidaridad, a la alegría, a la justicia y a la paz. Hoy más que nunca urge escuchar esa voz que nos invita a ir tras sus pasos, a buscarle con sincero corazón y amarle con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Pues vivimos en un mundo lleno de voces que confunden, dividen y prometen una felicidad pasajera. El Padre Dios nos enseña hoy que el único maestro que debemos de escuchar se llama Jesús, que es su Hijo, que Él tiene palabras de vida eterna, que Él consuela al afligido, que fortalece al débil y perdona al pecador, que Él da esperanza al que ha perdido el rumbo de su vida. Dios Padre Celestial nos enseña que Jesús es el único camino que nos conduce a una verdadera y auténtica felicidad. El hombre está sediento de felicidad. Todos queremos ser felices. Lamentablemente buscamos esa felicidad en los placeres carnales del mundo y los que ofrece el mundo, aparentemente gratis, pero tienen un alto precio: la pérdida de la vida eterna. ¿Cuántos que cuando el mundo ofrece este camino se alegran, abandonan cualquier indicio de espiritualidad para irse tras lo que el mundo ofrece? Como el hijo pródigo, aquel que tenía ilusión de querer ser libre, era libre, pero no había comprendido
su libertad y había confundido libertinaje con libertad. Al darse camino, cayó en el libertinaje. Y después, ya sabemos nosotros, el fracaso de un deseo de querer ser libre. Queridos hermanos, Dios Padre sigue repitiendo a cada uno de nosotros esas mismas palabras. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Si escuchamos a Cristo en la oración, en la Sagrada Escritura, en las enseñanzas de la Iglesia, nuestra vida será iluminada por su presencia y podremos caminar con confianza, incluso en medio de las pruebas, porque quien escucha a Jesús nunca camina solo. Él siempre acude en auxilio y nos acompaña, porque así lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta los confines de la tierra. La transfiguración, queridos hermanos, nos enseña que la cruz no es el final, sino el paso hacia la resurrección. Y aquí la segunda invitación que se nos hace es la de contemplar la gloria de Cristo. Dios permitió que los apóstoles Pedro, Santiago y Juan pudieran contemplar por un instante la gloria que les esperaba, la gloria que les aguardaba al final de la vida. Vieron el rostro de Jesús resplandeciente, pero también Dios les permite ver este rostro para que se mantengan siempre firmes y cuando lo vean desfigurado en el Calvario, no pierdan de vista que ese es el mismo Cristo glorioso. La primera lectura tomada del libro de Daniel presenta la visión del Hijo del Hombre que recibe de Dios un reino eterno. Esta profecía encuentra su cumplimiento en Jesús. Él es el Rey glorioso, pero su camino hacia la gloria pasa necesariamente por una entrega total, un abandono por el sacrificio y el amor hasta el extremo. La transfiguración nos recuerda que la gloria de Jesús no elimina la cruz, no elimina la cruz, sino que la ilumina con la esperanza de la resurrección. Los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, tuvieron la dicha de contemplar el rostro glorioso de Cristo para cuando llegase el momento en el Calvario, no se desmotivaran y se mantuvieran firmes. Hermanos, muchas veces nosotros deseamos experimentar la gloria de Dios y la buscamos, la deseamos, pero con frecuencia queremos alcanzar esa gloria de Dios sin sacrificio, sin renuncia y sin perseverancia, lo cual no es posible. Tenemos que ser conscientes que el camino de todo aquel que quiere ser discípulo de Cristo tiene que pasar por la cruz. No hay gloria sin cruz. Es necesario las pruebas, el sufrimiento vivido con amor,
el perdón ofrecido, es necesario pasar y pasarlo con alegría, no en tristeza, para alcanzar la gloria. ¿Cuántos queremos salvarnos? ¿Cuántos queremos entrar en el reino de los cielos? Pero de brazos cruzados, sin amor o sin hacer la más mínima acción por el más necesitado. Hemos contemplado el día de ayer que el amor a Dios se demuestra no con palabras, sino con acciones. San Juan es el que nos dice que miente aquel que dice que ama a Dios a quien no ve y aborrece a su hermano a quien ve. La cruz no es el final de la historia, es el camino que conduce a la vida nueva. Quien permanece unido a Cristo en el dolor también participará de su victoria. Y en el cielo contemplará el rostro de Dios Padre eternamente. La tercera invitación que se nos hace en la fiesta de la transfiguración es fortalecer nuestra fe. La presencia de Moisés y Elías confirman toda la ley y los profetas. Y en ella se cumple. Y esta voz del Padre que proclama, este es mi Hijo amado, escúchenlo, invita a los discípulos a confiar plenamente en Jesús, incluso cuando el camino se vuelve doloroso, amargo, desolado, cuando parece que ya no tenemos fuerzas, cuando parece que ya los problemas nos han derrotado. Para fortalecer nuestra fe, necesitamos subir al monte Tabor. Para fortalecer nuestra fe, necesitamos subir al monte de la oración. Pero una oración no mecánica, una oración consciente, plena, sentida, salida del corazón. ¿Cuántos cristianos en el mundo expertos en orar? Pero son palabras que salen del diente al labio. Por eso no producen lo que se busca. Hay cristianos que dos, tres palabras, pero salidas del corazón, hacen mucho bien que 1000 palabras rebuscadas y con el sentimiento de querer impresionar. La oración no es para impresionar. Ya el Papa San Juan Pablo II, en la encíclica del tercer milenio Neunte, en el número 32, decía que nosotros tenemos que ejercitarnos en el arte de la oración, porque orar sin sentido no tiene sentido. Orar solo por hablar no tiene ningún fruto. La oración tiene que salir del corazón. Por eso es necesario subir al monte de la oración, en la soledad, en el silencio. Y cómo cuesta hacer silencio en medio de tantas voces, cómo nos cuesta hacer silencio. Yo no sé si la experiencia de ustedes en este momento de la hora santa, cuando yo les digo, hagan silencio. Pero hacer silencio no es pensar. Yo los he llevado a que piensen en algún problema para que lo ofrezcan. El silencio en la oración, como decía por ahí, es aquietar o poner quieta a la loca de la casa y a su comadre, que es la lengua y la mente. Es nada más quedarse en una mera contemplación, a tal forma que no sientes que eres tú, sino que es Cristo el que vive en ti
en ese momento. Hoy necesitamos salir así como Pedro, que nos narra la segunda lectura, a contar a todos lo que hemos vivido. Pedro bien lo dijo, no es una fábula, es algo que viví y comparto con ustedes. Así deberíamos todos de dar testimonio de esa presencia real de Jesucristo, no solamente en la Eucaristía, sino en nuestra vida. Aquí me permito hacer un interrogante de todos los que hemos pasado ya un poquito más de un mes, vivido el Congreso Eucarístico. ¿Qué tanto de eso todavía hay un ardor en mi corazón que me invita a estar más cerca de Jesús? Hoy quise dejar el Santísimo expuesto todo el día. Una pequeña distribución hasta las 12 y de las 12 en adelante libre para ver. Me gustó ver a algunos cuantos por ahí, de verdad, contemplando a Jesús. Pero más me parece que esos que contemplaron a Jesús no son de los que vivieron el Congreso. Porque los que vivieron el Congreso creo que todavía están en el Congreso. Por eso vale la pena que nos cuestionemos. Si el Congreso despertó el amor a Jesús, a la Eucaristía, a la oración y a la contemplación. En la fiesta de la Transfiguración necesitamos ser testigos de esa presencia real, de la gloria de Dios, de las maravillas que Dios hace en la vida de todo cristiano. Muchas veces el fracaso, el poco avance y progreso de la iglesia, la culpa se la echamos a los sacerdotes y a las monjas. Hermanos, en número, los fieles son más que los curas. En la diócesis de San Miguel, con los 3 departamentos, Morazán, La Unión y San Miguel, hacemos un buen porcentaje de cristianos católicos, quizás un poquito más de unos 20, 25 mil, que deberíamos de arrastrar, deberíamos de arder en amor, en servicio, en comparación a 83 curas. La fuerza transformadora la tienen ustedes como fieles. Entonces, no nos culpen solo a nosotros. Ciertamente asumimos nuestra responsabilidad y tenemos que pedir perdón. Pero no es solo culpa nuestra. Es culpa de todos. Si la iglesia, aunque es cierto que va caminando poco a poco, pero le falta mucho más, arder en amor y dar testimonio sin miedo. Pedro dio testimonio de lo que vio, de lo que vivió y se mantuvo fiel hasta el martirio. Necesitamos cristianos transfigurados, personas cuya vida reflejen la luz de Cristo en su familia, en su trabajo, en la comunidad, en la sociedad. El mundo necesita ver en nosotros el rostro de Cristo Jesús, no solo escuchar hablar de Él. El mundo necesita ver a Jesús en cada uno de aquellos que son bautizados y son sus hijos.
Pidamos al Señor que transforme nuestro corazón, que ilumine nuestra oscuridad, que fortalezca nuestra fe y nos conceda escuchar siempre su voz. Y como Pedro, Santiago y Juan, podamos contemplar su gloria para después anunciarla con alegría y con valentía. Y que viva el divino Salvador del mundo. Pongámonos de pie y hacemos nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras. Sí creo. Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, en la Iglesia que es una, santa, católica, apostólica, que hay un solo bautismo por el perdón de los pecados. Creen en la resurrección de los muertos y la vida eterna.